Waujaipanaykuna, llaqtamasikuna, allinmi hamusqayki kay enfoque jurídico, programa televisiónpi, chay Poder Judicial Hatun Wasipi. El día de hoy, de una manera muy especial, estamos presentando el programa Enfoque Jurídico. Les hemos dado la más cordial bienvenida en el idioma de nuestros antepasados incas, el runasimi, más conocido con el nombre de quechua, porque el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Haroldo Ramiro Aguirre Núñez. Él es juez del 6º Juzgado Unipersonal Penal de Lima Norte, cusqueño de origen, que ha venido contribuyendo con su saber y su conocimiento en la lengua materna de nuestros antepasados incaicos para poder realizar, vamos a sintetizarlo, dos labores fundamentales por el momento, de las varias que él viene realizando, por supuesto. Primero, el hecho de que, siendo un conocedor del idioma quechua, ha logrado, precisamente a través de su actuación jurisdiccional, que nuestros hermanos del interior del país quechohablantes puedan ejercer el derecho constitucional que les asiste de comunicarse en su propio idioma. Y en segundo lugar, ha logrado elaborar esta obra que ya tiene algunos años de publicación, que es el Código Penal en Quechua, el Yaqui Curcu Ronasimipi, que es una edición, por supuesto, no oficial, porque lamentablemente el Estado peruano no ha realizado la tarea que debería hacerla de parte de la institución misma como Estado. Y el doctor Haroldo Aguirre ha venido a contribuir con esta importante tarea, reiteramos, con la publicación de este texto desde el año 2017. 2 años, ya se va prácticamente por 3 la edad de este libro, y acaba de publicar también, o está en imprenta, el Código Procesal Penal. Así que entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Aguirre Núñez, al programa. Allí en mi Jamusjai, que hay programa Enfoque Jurídico, televisión, pi Huirajocha. Alguien chisicachun kankunapa, anchatañaiki, chaymanta kay wahamas kaikimanta. Hinan kusisqa kani kaypi imatapas tapuganaykipaj. Bueno, para nuestros televidentes, vamos a dirigirnos en el idioma castellano para que a partir de este momento podamos ser entendidos. Acaba de presentarse el doctor, pero a ver, le dejamos en el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy agradecido por vuestra invitación y bueno, llano a llevar adelante pues esta entrevista, ¿no? Doctor Haroldo, ¿cuántos años tiene usted ejerciendo la magistratura? Bueno, yo ingresé el año 2002, ya tenemos pues 17 años cumplidos y camino a los 18 años, ¿no? ¿Dónde ha ejercido la magistratura a lo largo de estos 17 años? Toda la vida en la Corte Superior de Lima Norte, desde un inicio, ¿no? Salvo un breve periodo que tuve como juez suplente en la Corte Superior del Callao, pero fue muy fugaz, solamente 3 meses. Luego ya ingresé como titular a Lima Norte. ¿Qué lo ha llevado a usted a elaborar esta tarea de presentar un código penal en quechua? Bueno, en principio el derecho pues a la identidad, ¿no? De que somos objeto todas las personas y todos los ciudadanos peruanos, ¿no?
la identidad está ligada al idioma. Y esto viene pues entrelazado también a la gran cantidad de pobladores peruanos que se expresan en este idioma y que al momento de acudir a los entes oficiales, bueno, en el caso específico nuestro, a la Administración de Justicia, pues tienen esa barrera del lenguaje que les limita en alguna medida el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Sí. ¿Ha tenido usted experiencia en estos 17 años en la que haya tenido que participar como juez en investigaciones en el viejo Código de Procedimientos Penales, ahora como juez unipersonal, de personas que provienen del Ande peruano y que prefieren comunicarse en su idioma nativo? Bueno, yo en la época de estudiante he observado juicios orales completos en idioma quechua en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Más antes, de niño, yo escuchaba, mis abuelos, ambos eran jueces de paz, pero a uno de ellos lo conocí, te llevaba sus juicios en idioma quechua. El tema acá es que, estando todos los debates, ¿no?, completos en este idioma, las transcripciones de estos documentos se hacían en castellano. Y en ese momento se perdía la esencia de lo que se había debatido. Y a raíz de ello, pues yo entiendo que si gran parte de estas actuaciones se realizan efectivamente en este idioma, pues también deberían estar transcritos, ¿no? Entonces, para ello se necesita que las herramientas jurídicas estén también en este idioma. Por dos motivos, porque ciertamente los jueces pueden llegar a crear algunos equivalentes jurídicos, y eso puede conllevar a que otros jueces lo hagan de distinta manera. Entonces, una forma de unificar es proponer que se utilicen en determinado sentido las adaptaciones, ¿no?, que desde luego no es muy sencillo, pero podemos comenzar con eso. Y la existencia de esta herramienta en el propio idioma ya obliga, en cierto sentido, a que todo el juzgamiento tenga que realizarse en quechua, como ya lo está haciendo felizmente desde hace ya varios años, desde el año 2015. Ya tenemos sentencias en idioma quechua, y el más reciente caso, el Tribunal Constitucional ha publicado una sentencia de amparo en este idioma. Íntegramente. Ahora, la cosa no es tarea sencilla en realidad, porque el quechua no es un idioma, digamos, puro, sino que se encuentra en algunos casos mezclado con el castellano, porque no hay forma de traducir de un idioma al otro, y con el paso de los cientos de años que vienen desde la llegada de los españoles a América y particularmente a Perú, su presencia terminó influenciando lógicamente también el idioma, y hay presencia entonces de algunos términos castellanos en el quechua. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco es un lenguaje unívoco en el sentido de que no es igual el quechua josjo que el quechua pojra, que el quechua huanca, por ejemplo. Hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí es posible entender a las personas que provienen de estas zonas del país y que hablen este idioma. Pero en el momento en el que se hace, como usted manifiesta, las traducciones, quizás ahí esa pérdida de esencia a la que usted se hace referencia sea mucho más aguda de lo que uno normalmente podría pasar por estos dos problemas, ¿no? La presencia del castellano y luego el tipo de quechua que se está usando. Bueno, en principio es útil que el idioma quechua se pueda servir provisionalmente de algunos términos en castellano, ¿no? Es factible porque incluso el mismo castellano ha tenido que adaptar algunas expresiones, ¿no?, del derecho penal alemán, por ejemplo, para denominar algunas acciones, ¿no? Tipicidad, por ejemplo. Tipicidad, etc. Entonces, ese es un fenómeno presente en todos los idiomas. En el idioma quechua existe ese mismo fenómeno, muy similar. Ahora, desde luego que ya una labor especializada requiere también pues, de un esmero especial de parte
del traductor. Y en ese sentido me estoy refiriendo a una tercera persona, que es el padre Juan Antonio Manya, que en el año 1993 publicó un libro con el logotipo de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, sí, y promocionado por el presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, el doctor, bueno, no recuerdo, me parece que es el doctor Caparó, si mal no recuerdo. En ese diccionario jurídico él adapta gran parte de la terminología y relativamente pues descubrimos que se podía ir realizando, por lo menos de manera teórica. La dificultad a la que usted se refiere es en realidad a la aplicación práctica, porque el ciudadano quechua común, hablante, no va a entender estos términos adaptados. Entonces le tenemos que seguir diciendo, por ejemplo, el juez, el fiscal, o incluso señalándole algunos temas, por ejemplo, sentencia, que sí tienen su equivalente en este diccionario. Entonces, esa es una labor realmente factible de realizar, pero requiere pues de un propósito educativo, ¿no? Es decir, de un propósito educativo, y que nosotros, bueno, lo hemos planteado también en la introducción de acá de este código, y que por otra parte, esas diferencias que suelen existir en cuanto a la pronunciación del idioma son diferencias que existen en todos los idiomas, ¿no? La pronunciación es diferente, pero son enteramente inteligibles, ¿no? Sobre todo con el quechua del sur, que le llaman desde Huancavelica, que pasa por Cusco, Puno, por Bolivia, incluso hasta la Argentina. Incluso el quechua del Ecuador, el quechua de Quito, es muy, muy entendible. Quichua le llaman. Existen algunas diferencias en algunas vocales, ¿no? Entonces, únicamente entendería que el quechua de Ancash sí requiere de algún aprestamiento adicional. Esa variedad sí la reconozco como un poco diferente, incluso para poderla expresar o incluso conversar. El resto de los quechuas son perfectamente factibles de poderlos entender, y las diferencias son pequeñas, más que todo en pronunciación y en algunos sustantivos, ¿no? Cosa que también sucede en el castellano. Es muy diferente, le voy a decir, el castellano, por ejemplo, de Venezuela, ¿no?, al castellano del Perú, o el castellano de Chile. Es muy diferente al castellano de Bolivia. Entonces, esa es la forma en la que el idioma quechua también tiene esa misma característica, porque también es, como cualquier otro idioma, una manifestación cultural de pueblos que no han estado pues completamente integrados. Han pueblos que se han evolucionado de manera separada, y más aún ya pues con el tema de la conquista, que bueno, los ha hecho evolucionar de manera aislada. Sin embargo, veo que no se ha perdido la esencia, ¿no? Prueba de ello es que, mire, las estadísticas señalan que el número de quechohablantes se está incrementando, ¿no? Aquí en Lima tenemos 724,000 personas usuarias de este idioma. A nivel nacional, 3.790.000, si no me equivoco. Una décima parte de la población. 13.9%. 13.9%, ¿no? Y hay zonas en las que el idioma alcanza porcentajes significativos. En Apurímac el 71%, en Huancavelica el 70%, y así sucesivamente. Entonces, creo que desde esa perspectiva, pues creo que había que hacer algo, había que comenzar a trabajar, y con esa herramienta que tuvimos, que descubrimos, el diccionario jurídico quechua castellano del padre Manya, nos propusimos hacer esta traducción. Felizmente la hemos concluido, y le voy a decir que en el libro no hemos usado términos castellanos, ¿no? Únicamente 5 palabras en, bueno, la numerosa cantidad, pero ponemos la explicación en cada caso, cuáles son esos equivalentes, y hacemos las citas también pues que correspondan al diccionario del padre jurídico, mejor dicho, del padre Manya, de ese diccionario jurídico. Ese es el tema, y entiendo que felizmente ha habido recepción. Y bueno, estamos comenzando a tener ya sentencias redactadas en idioma quechua, audiencias en idioma quechua, y además también actuaciones ya en este idioma, y que también se están transcribiendo íntegramente en este idioma. Ahora, el quechua que usted utiliza en este código penal, ¿es un quechua josjo? ¿Es un quechua pojra? Maimanta, Henry, Huirajocha. Ari Coscomanta, Chaiha, Rodolfo. Joscoruna. Joscoruna, Ari.
Es el quechua cusqueño, de la variedad 2, quechua 2B, me parece que realiza Rodolfo Cerrón Palomino. Le voy a indicar que hemos llevado mediante la Academia de la Magistratura la enseñanza, ¿no?, de los conceptos básicos del quechua jurídico, y ha habido una recepción positiva en zonas que no son quechua hablantes, mejor dicho, quechua cusqueño, Ayacucho y Huancavelica, y en parte Apurímac, ¿no? Los alumnos han estado muy conformes porque junto con ellos hemos descubierto que las diferencias son muy sutiles, pequeñas, al extremo que nos entendemos al 100%. Esa es la gran ventaja. Entonces, este quechua cusqueño, es decir, es fácilmente, digamos, inteligible y también aplicable a las labores de administración de justicia. Eso sí, estamos indicando, lógico, que en cada caso hay que respetar la pronunciación regional. ¿No? Se respeta la pronunciación regional. Lo que la academia más bien pretende es que sea una sola grafía, ¿no? Una sola grafía, pero la pronunciación sí va a tener algunas variaciones, pero eso no está sujeto, desde luego, a que si no se tenga que respetar y se tenga que plasmar en el quechua que utiliza el justiciable. Bueno, vamos a hacer el primer corte entonces para poder seguir con esta conversación, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Mana Hakuchik Oje Panaikuna. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Haroldo Aguirre Núñez, juez del 6º Juzgado Unipersonal de Lima Norte, que ha venido a contribuir con el sistema de administración de justicia al traducir el Código Penal al idioma quechua, runasimi. Doctor, además de ser abogado usted de profesión y magistrado por razones funcionales, ha cursado estudios usted de lingüística, gramática española, quechua, es decir, conocimientos adicionales en materia idiomática. Bueno, hemos asistido a unos cursos de la enseñanza del idioma quechua en el Instituto Superior de Quechua, que existía acá en la ciudad de Lima hasta hace algunos años, ¿no? Ya no existe. El director falleció. Caramba. Y entiendo que, bueno, esto necesita, pues, con este tema de los licenciamientos, ¿no?, de que los institutos requieren de una actividad muy perseverante, ¿no? Entonces, estuve en ese instituto realizando estudios, bueno, primero mi acreditación como quechua hablante, que lo conseguí, y también asistí a las clases de enseñanza del idioma de la lectoescritura. El académico, por entonces, director de esta academia, fue quien nos enseñó a leer y escribir. Ahora, mis conocimientos de lingüística y mis conocimientos de, bueno, en este caso ya la interpretación y la traducción, hemos acudido ya a clases particulares, especialmente en la ciudad del Cusco, una ilustre quechua hablante, la profesora Dora Arauz, quien ha escrito un libro sobre gramática quechua. También hemos estudiado la gramática quechua del propio director de la academia de acá del Instituto Superior de Quechua de Lima, ¿no? Y algunas otras también lecturas, ¿no?, que se tienen a disposición. Básicamente en el SPIG está la Constitución en idioma quechua desde hace muchos años, que también nos ha servido como referencia, pero esas han sido nuestras inquietudes por abordar este tema, como usted bien lo dice, ya es lingüístico, ¿no? Es un tema lingüístico, pero que requería de la presencia de un abogado, porque un lingüista puro quizás sea, pues, expedito en hacer una interpretación de los textos, digamos, comunes y corrientes, del lenguaje, si se quiere, coloquial o formal,
Pero el lenguaje jurídico ya es diferente. El lenguaje jurídico requiere, pues, de un conocimiento técnico. Técnico, ese es el tema y ese ha sido, pues, nuestro propósito y bueno, estamos complacidos de haber alcanzado ya esa primera edición, ¿no? Ahora, como usted sabe, el lenguaje es un instrumento de comunicación, sí es cierto, pero más allá de ello, es el resultado de la evolución del ser humano que le permite materializar todo lo que genera en la mente, todo lo que refleja en la mente a partir de la realidad. De modo tal entonces que cada vez que una persona habla, ya sea de manera oral, fundamentalmente de manera oral, pero también se puede hablar por escrito, lo que hace el ser humano en realidad es dar a conocer su concepción de la realidad, es decir, la cosmovisión que se ha generado sensorialmente a partir de la realidad concreta, y por eso es entonces que el lenguaje materializa pensamientos, materializa raciocinios, ¿no? Sobre el particular, por ejemplo, Wittgenstein tiene una manera de explicar tan precisa sobre el uso del lenguaje que incluso llegaba a decir: mi lenguaje son los límites del mundo, porque el lenguaje materializaba precisamente esa captación que el hombre tiene de la realidad. Muy bien, llevado esto al ámbito que nos compete, es lógico asumir que el lenguaje está altamente cargado de una esencia cultural que le corresponde al hombre por el lugar donde nace y vive, ¿no? Más donde vive que donde nace. Una persona no se define solamente por el lugar donde nace, sino donde vive, porque ahí es donde absorbe la cultura, ¿no? Por ejemplo, Chabuca Granda, pocos saben, nació en Apurímac. Ella era abanquina, pero a nadie se le podría pasar pues por la cabeza de considerar que Chabuca Granda era una mujer de sierra, una mujer serrana, porque ella es la criolla por antonomasia, por definición. Y es que esa definición la obtuvo de haber vivido en Barranco toda su vida, ¿no es cierto? Entonces su nacimiento fue accidental en Abancay, pero su vida fue eminentemente barranquina, criolla. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el escenario entonces en el cual el lenguaje dice mucho de las personas, porque transmite precisamente esa esencia cultural que le da forma a su conciencia. Y entonces, por eso mismo es que podemos encontrar algunas diferencias entre los quechuas que existen en el interior del país. Por ejemplo, usted conoce la nación Huanca. La nación Huanca tradicionalmente fue una nación muy rebelde, pero también muy corajuda, ¿no? Tanto así que los incas nunca pudieron someterlos, nunca pudieron dominarlos. Entonces, la nación Huanca tuvo una especie de allanamiento a la imposición del Tahuantinsuyo, pero nada más. Entonces, eso se refleja en el idioma Huanca. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona: bienvenido seas aquí al Valle del Mantaro, las personas que viven en las zonas de Chupaca, San Jerónimo, Hualhuas, San Agustín de Cajas, suelen decir a secas: Ayin mi jamuranqui, que es fonéticamente hablando una manera tosca de hablar el quechua. Pero yo he escuchado a los huancavelicanos y sobre todo a los ayacuchanos, cuando le dan la bienvenida a una persona, le dicen Ayin mi jamusjaiki, ¿no? Entonces, hasta ese, no sé cómo lo dirán en Cusco, pero ya usted nos contará, pero fonéticamente es mucho más dulce y suave esa forma de recibir a una persona que en Huancayo, ¿no? Entonces eso da cuenta precisamente a través del idioma el tipo de cultura fuerte o más dócil que pueda existir entre los hombres.
Otros términos, por ejemplo, en Huancayo a la mujer se le dice huambla. Y en Ayacucho, en Cusco se le dice huarmi, ¿no? Entonces ahí hay una variación enorme del término. Incluso de ese quechua huanca, huambla, cuando escaparon los antiguos huancas hacia la zona de selva y se fusionó con los idiomas arawak que caracterizan a los pueblos ayánicas y que progresivamente van subiendo hacia el norte de la selva del Perú, ese término ha pasado como huambra. Y de ahí viene el término huambrilla, por ejemplo, que suelen utilizar en la selva para referirse a las chicas, a los bebés, ¿no? Bueno, entonces, siendo esto así, ¿cómo ha logrado usted hacer posible que esta captación cultural jurídica que es alemana, porque el derecho penal es alemán, pueda ser llevado al quechua, que es una cultura que tiene sus propias características, no es occidental, es holística, integradora, y adaptar ese lenguaje técnico, jurídico, individualista y germano rígido a una lengua de contenido cultural más bien antipódicamente diferente? Bueno, el idioma básicamente es un código con el que nos comunicamos. Ese idioma recoge pues la cosmovisión, la manera de ver del mundo de sus pobladores. De ahí que el idioma está muy relacionado con el tema de la identidad. Ahora, el quechua tiene algunas características, no sé si similares al alemán, ¿no? Suele ser bastante dulce, suele ser bastante irónico. Hay algunas expresiones que son intraducibles o que si las pasamos al castellano no generan la misma reacción en el receptor. Pero también el quechua tiene, como usted lo dice, algunas expresiones bastante duras, bastante fuertes, ¿no? Entonces, esas características ¿no? Diversas, distintas, están presentes en el idioma quechua. Adicionalmente que el quechua es un idioma aglutinante. El alemán también es un idioma que aglutina, ¿no? Algunos sufijos. Entonces, desde luego que para llegar a recepcionar ese mensaje ha tenido que pasar previamente por el castellano. La labor primigenia de traducción la hizo el padre Juan Antonio Mangia. Curiosamente, al momento de nosotros hacer la lectura de los fonemas con los alumnos de la Academia de la Magistratura, se denotaba, por ejemplo, alguna rigidez al momento de realizar la lectura, sobre todo cuando era una lectura de sentencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si bien no podríamos necesariamente asociarla a un origen germano, que cuando la persona se propone, como usted bien lo dice, puede ser bastante rudo en quechua. Y cuando se propone también puede ser bastante amoroso, bastante amoroso. El castellano, por ejemplo, tiene entiendo, valor intermedio, ¿no? El castellano lo que se sirve es de bastantes sinónimos, bastantes expresiones similares, cosa que no es una particularidad del quechua. Entonces, al existir pocos sinónimos, ¿no? O pocos antónimos directos, entonces la manera de expresarse del quechua hablante es darle dulzura a su expresión o darle severidad, que el castellano lo reemplaza mediante sinónimos. Entonces, hay una palabra, por ejemplo, para decir bonito en castellano, puede ser bello, primoroso, hermoso. En quechua no, simplemente decimos munay, munaycha, ancha, munaycha. Sumaj. Sumaj, bueno, anchata o imasumaj, por ejemplo. Es decir, que las posibilidades de crear mayores sinónimos se limitan, ¿no?, a unas cuantas expresiones. Sin embargo, si queremos ser rudos o queremos ser dulces, pues la expresión, la entonación de la palabra nos ayuda a ello. Entonces son recursos que tiene cada idioma, ¿no? Son recursos particulares de cada idioma
Y desde luego que seguramente sin proponerlos, sin habernoslo propuesto, estemos recogiendo alguna de estas características de este derecho penal alemán. Ahora, indico que recién estamos en el inicio. Aquí lo que entiendo es que se tiene que proyectar ya un derecho penal en quechua, es decir, de ya incorporar a las universidades una cátedra, ¿no?, que comience por lo más simple, la lectoescritura. Le indico que la gran mayoría de los quechuahablantes en el Perú no han aprendido a escribir. Ese era mi caso. Claro. Yo he aprendido a escribir en quechua ya después de los 30 años prácticamente. Eso le sucede al 90% de los quechuahablantes. Entonces esa, entiendo, debía ser la primera propuesta. Y luego a los quechuahablantes que son abogados, ya pues darles estas clases de quechua jurídico. Nosotros tenemos un manual autoinstructivo en el que hemos ya avanzado algunos primeros pasos, porque si bien es cierto la traducción del padre Manya nos da las equivalencias fonéticas, esas equivalencias fonéticas hay que trasladarlas a actuaciones concretas. Claro. Redactar una resolución, imagínense que resultó harto complejo, por ejemplo, poner fechas a las resoluciones. Desde ahí comenzar, ¿no? Comenzar a explicar las equivalencias de los días, las fechas, cómo es el orden de las resoluciones, por la característica que el verbo en el quechua siempre va al final. Por ejemplo, en una sentencia, antes de decir el fallo, primero teníamos que señalar la parte, claro, y luego, bueno, son características a las que nos lleva, ¿no?, las peculiaridades gramaticales de cada idioma. Entonces, en ese sentido, el quechua jurídico, pues, está naciendo, ¿no? Tiene un punto de partida, lo ha iniciado el padre Manya, y ya, bueno, incluso ahora ya hay una corriente que está, pues, valorando que estos actos sean en este idioma. Yo recuerdo mucho que cuando estuvimos en la Corte Superior de Apurímac, les mostré una sentencia que se había dictado aquí en Villa El Salvador en idioma quechua, ¿no? Le digo, el reflejo fue inmediato. Creo que a la semana ya todas sus audiencias, bueno, en los lugares en que tenían público quechuahablante, que es si no el 70% en esa localidad, ya lo estaban haciendo, ¿no? Entiendo que ya hay sentencias. Entonces, bueno, estamos viviendo en una revalorización de nuestra cultura. Nuestro idioma es parte de nuestra identidad, es una característica única, ¿no? Es lo que nos distingue de los demás pueblos, y tiene, pues, respaldo también constitucional, respaldo legal, y no es motivo ya en este momento, felizmente, ya de negativas o de repente postergaciones. No, si bien es cierto, estas iniciativas han sido de manera particular, pero el tema de fondo es que el sistema los ha recibido positivamente. Esa es la gran diferencia, quizá, de hace 50 o 60 años atrás, que, bueno, no se hubiera podido esperar quizás una respuesta de esa naturaleza. En esta ocasión sí, el sistema ha sido receptivo, ha sido acogedor, y ha generado inclusive entusiasmo en los receptores, quienes ahora nos explican, después de algunos años que ya hemos estado, bueno, también transmitiendo estos conocimientos, que sí, ya hay, digamos, la costumbre de comenzar a plasmar en el idioma en el que se llevan a cabo las diligencias judiciales, fiscales, incluso policiales también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer el último corte para continuar en el programa, ¿sí? No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente al programa, ya en este último bloque, con el doctor Haroldo Aguirre Núñez, juez del Sexto Juzgado Unipersonal de Lima Norte, quien ha desarrollado el Código Penal en quechua, y ya se viene también el Código Procesal Penal. Doctor, la Constitución Política de 1993, a diferencia de la de 1979, es más explícita en relación con el quechua.
dice que el quechua es un idioma oficial del Estado peruano, por lo menos en los lugares donde se hable, ¿no? Juntamente con el castellano y el aymara. El problema es que el Estado no promueve la enseñanza del quechua. Ese es un defecto que tiene nuestra institución. Yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio de Cultura, que está integrado o debería estar integrado por antropólogos y por sociólogos y que saben perfectamente que la cultura no comienza y termina solamente con las danzas, con las estampas, que son muy bonitas, por supuesto que sí, es parte de la cultura, pero la cultura es muchísimo más grande y tiene que ver con el idioma inclusive? ¿Por qué no se fomenta la enseñanza del quechua, que es una lengua que debe seguir manteniéndose viva por su riqueza y por su valor histórico y cultural? Tanto así que inclusive no fomenta cosas de esta naturaleza. Es decir, esto tendría que venir desde el Estado, pero lamentablemente no viene del Estado, sino viene de esfuerzos individuales, románticos, como el suyo, por ejemplo. Bien, debemos indicar que el marco constitucional que se le ha dado desde su primer antecedente, ¿no? Desde de los años 50, que se legalizó el funcionamiento de la Academia de la Lengua Quechua del Perú, es de los años 50, en el gobierno de Prado, ¿no? Un grupo de cusqueños logró que se promulgase esa ley. Luego hubo otra ley que oficializó el idioma quechua, solo el quechua, a nivel nacional. Curiosamente y paradójicamente, esa ley disponía también que se enseñase el idioma quechua en todos los niveles educativos, ¿no? Esta ley posteriormente fue derogada. Increíble. Fue derogada para promover el idioma, pero este pequeño detalle fue suprimido, ¿no? Bien lo dice usted, es una pregunta, ¿no? Es difícil de responder, pero entiendo que el retorno a nuestra identidad está comenzando por otros lugares, ¿no? Por otras manifestaciones, por ejemplo, la danza, ¿no? La comida. Entiendo que ahora ya le toca al idioma, pues, ¿no? Ya le toca al idioma. Entonces, desde luego, sería loable que los funcionarios, ¿no?, que tienen poder de decisión en el Ministerio de Cultura, en este caso en el Ministerio de Educación también, analicen mejor. Y el Ministerio de Justicia, ¿no? Tendría que ser una triple alianza, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, todas las personas que tengan poder de decisión. Ese es el tema. Y que, bueno, por ejemplo, a mí me parece que podríamos ya tener que hacer una propuesta que los pueblos originarios, los quechohablantes, de los cuales incluso aquí en Lima hay una gran cantidad, tengan que tener ya una representación, digamos, en el Congreso, o también una representación en aquellas entidades que manejan estos temas. Bien lo dice usted, la cultura no solamente son las danzas, no solamente son la comida, la gastronomía, es mucho más, es también el idioma. Quizás porque el idioma haya tenido, ¿qué le voy a decir?, una suerte de olvido durante todos estos años, porque la población, digamos, nativa quechohablante ha estado económicamente muy postergada, sujeta a muchas vicisitudes. Entonces ellos han tenido muy pocos representantes, si se quiere, que tengan esta capacidad de poder articular también sus propios derechos. Pero al final somos nosotros mismos. O sea, ¿quiénes son los usuarios de este idioma? Es un reflejo de nosotros mismos. Bien lo dijo un autor, Carlos Muñiz Ortega. Indicó que, bueno, este abandono de nuestro idioma parecía que quisiéramos olvidar de quiénes somos, ¿no? Entonces, ya existe esa corriente. Lo que esa corriente de revalorización de nuestra identidad es que todavía no le ha dado el impulso necesario al idioma. Ya entiendo, sería un llamado también, pues, a nuestras autoridades a que esto se analice, incorporarlo a la currícula escolar, a la currícula universitaria. He observado muchas expresiones de
personas que al momento de comentar el noticiero en quechua que existe en el Canal 7, en las madrugadas, en las que muchos peruanos muestran su desazón por no haber aprendido esta lengua. Es un reclamo que está ahí, todavía no es, pues, desde luego numeroso, pero ya se puede observar que realmente hay una revalorización, ¿no? Es una identificación con su propia lengua. Ahora, no sé, a mí me da la impresión de que es una suerte de revalorización tardía, ¿no? Porque, claro, hay un paréntesis en la historia del siglo XX, bueno, básicamente con la dictadura del general Velasco, después del decreto ley 17716 de la reforma agraria, donde el quechua, bajo el lema de el Perú para los peruanos, consume peruano, recordará usted, se utilizaba el quechua inclusive, ¿no? Obligatoriamente por mandato del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Claro, era una dictadura, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era niño que mi abuelo, quechua hablante, ayacuchano de origen, que en paz descanse, dicho sea de paso, acaba de cumplir ya 2 años, don Lucio Pacheco Pozo, de haber partido al encuentro con la eternidad. Él, que hablaba muy bien el quechua, al igual que su padre, mi bisabuelo, Toribio, a quien yo conocí, provenían de Ayacucho, solo utilizaban el quechua al momento en el que querían comunicar algo que no querían que se entienda por el resto de personas, o sea, casi para el chisme. Entonces, como yo andaba siempre de la mano de mi abuelito, le decía, ¿qué estás hablando, no? ¿Por qué no me enseñas? Y me decía que no, o sea, hacía simplemente al desentendido, porque, digamos, era algo mal visto el hablar quechua, era sinónimo de lo indio, ni siquiera de lo andino, ¿no? Entonces, las personas de cierto nivel social aquí en Lima y en el interior del país, que también tiene pues sus pequeñas cofradías familiares de clase alta o media alta provinciana, ¿no? Pensaban que el quechua era algo que no, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos quechua? Pues eso es de los indios, ¿no? Y ahora, curiosamente, la gente quiere hablar quechua. ¿Qué le ha pasado al Perú? ¿Cómo en 40 años ha cambiado esa forma de ver las cosas, ¿no? Mi opinión es que hace 40 años no teníamos el alcance de la instrucción a nivel masivo que sí tenemos ahora. Hace 40 años escuelas y colegios se encontraban en algunas poblaciones pequeñas y, por ejemplo, los colegios secundarios solo en capitales de provincia. Ahora no, distritos mucho más pequeños, incluso localidades de no más de 200 pobladores ya tienen una escuela. Eso ha hecho que la educación se masifique. Y la educación tiene la particularidad, pues, de difundir conocimientos, y esa difusión de conocimientos, indudablemente que ha logrado un cambio generacional. Ese cambio generacional es que percibimos lo nuestro como algo muy natural. La estructura semifeudal, bueno, que existía hasta antes de los años 70, convertía pues el idioma en realidad como un instrumento de discriminación bajo ese escenario, ¿no? Esto ha cambiado con los tiempos, pero yo creo que más que el tema de la situación económica, es decir, de la posición económica del campesino, es el tema de su acceso a la educación. Esos niños que comenzaron a educarse a partir, me parece, ya de los finales de los años 70, ahora ya son personas adultas. Entonces es improbable que a un niño educado en esas circunstancias pueda tener algún rechazo al idioma. Quizás sea indiferente, es verdad. Eso también hay que admitirlo. Puede ser indiferente, pero dice, mucho ayuda a quien no estorba. Y esa realidad, pues, es la que estamos percibiendo en este momento. Y desde luego yo he observado, por ejemplo, el uso masivo de este idioma
por los lugares donde me desplacé cuando era niño, cuando era muchacho, estudiante, la presencia del idioma es masivo, incluso en los colegios secundarios, en las capitales de provincia, allá de Cusco, de las distintas provincias en las que tuve la suerte de desplazarme. Entonces comencé desde luego a visualizar esta realidad y que era necesario pues hacer algo por ella, ¿no? Entonces la posición en la que estamos, igualmente, no había un trabajo serio, si se quiere, para poder incorporar el idioma al lenguaje jurídico, a pesar de que los jueces, los señores jueces superiores, por entonces llamados vocales, realizaban todas sus diligencias en quechua. Esto era necesario plasmarlo también en el propio idioma. Entonces, le digo que ya felizmente ahora estamos viviendo al reinicio. Quizás pues es tardío, pero es muy alentador lo que existe, muy alentador. Es alentador, porque el mañana es muy extenso, muy largo por un devenir. Entonces, las otras generaciones que vengan posteriormente ya van a comenzar entiendo, a tomar otra actitud seguramente, pero desde luego lo que se quisiera es que desde ahora, ¿no? ya tomemos acciones mucho más serias. Es para mí ¿qué le voy a decir? Una invocación, si se quiere, a las personas que tienen puestos de decisión, ¿no? Puestos de decisión que entiendo no sería muy costoso, ¿no? Pero, permítame, justamente hablando de las personas que tienen capacidad de decisión, fíjese usted, yo tengo una anécdota sobre el particular. Yo tuve el honor de ser director de la Academia de la Magistratura del Perú hace algunos años atrás. Y recuerdo que llegó un momento en el cual había que sacar a concurso público algunas plazas para ser cubiertas. Y dado el hecho de que yo era el representante de esa institución ante servir, entonces me correspondía velar por el desarrollo del proceso en lo que, de acuerdo a ley, estaba dentro de mis facultades y competencias. Entonces el órgano técnico un día me consulté y me dice: doctor, mire, estamos sacando aquí a concurso y aquí se pide en determinadas plazas un conocimiento deseable, no obligatorio, por lo tanto ni sumaba ni restaba si es que se tenía o no, del idioma inglés. Entonces yo verifiqué qué necesidad había sobre el uso del inglés, porque todo el mundo piensa de que es necesario, y de hecho que es necesario saber y conocer el inglés, pero no como única lengua, ¿no? Además, particularmente en el campo del derecho, ya que el derecho penal es alemán y nuestros mejores referentes del derecho penal provienen de Alemania, cuando vienen juristas alemanes, como de hecho había sucedido recientemente en ese momento en la Academia de la Magistratura, era un germanohablante que no tenía conocimiento ni del español ni del inglés, y el problema era que en la Academia de la Magistratura nadie hablaba ni inglés ni alemán. Entonces yo propuse y dije: ¿sería posible colocar que la exigencia sea en todo caso del alemán? Y me dijeron que sí, porque las normas de servir lo permitían. Y, digamos, aun cuando lo supiera o no lo supiera una persona, no era un requisito obligatorio, en consecuencia ni sumaba ni restaba. Así que entonces lanzamos con ese requisito del alemán el inglés y el italiano para el caso del derecho procesal. Pero no faltan esas personas que, con capacidad de decisión, lejos de ver que nosotros estábamos tratando de generar una academia, que es la Academia de la Magistratura, y que por lo tanto tiene una presencia internacional, porque es la responsable de la formación y capacitación de aspirantes y magistrados, y por ende hacerle crecer la cultura, me dijo: no, seguramente el director está queriendo poner a su amigo que habla alemán, o al otro que sabe hablar italiano, porque esos son idiomas raros que nadie habla. Yo francamente me sorprendí de lo que decía vamos a decirlo en quechua, Guajra, ¿no? Y tuvo el desatino de decir: bueno, si se está pidiendo el conocimiento de esos idiomas que nadie habla, para esos niveles habrá que traer directores que también hablen esos idiomas. Y entonces yo le dije, y esta fue mi respuesta: Ich spreche Deutsch, Herr Doctor, ¿no? Anio parlo italiano.
and I speak English. Y entonces vio que se molestó y me dijo, ahora en quechua, burlándose, ¿no? Despectivamente. Ñuja yachan quechua una simita, huirajocha, ¿no? Entonces, se da cuenta, o sea, al punto que voy, existen personas que tienen capacidad de decisión, pero que tienen capacidad de decisión formal, pero tienen una incapacidad cerebral y mental para poder ver el país en un sentido integral e histórico que nos permita justamente hacer la tarea que usted está haciendo cuando la debería hacer el Estado a través de ese tipo de personas que toman decisiones, ¿no? Desde luego que los idiomas son muy importantes, ¿no? Vivimos la era de la globalización y la globalización trae otro fenómeno que le llaman glocalización. O sea, las localidades pequeñas no pueden estar ajenas al mundo que les rodea. Claro. Entonces es obvio, es útil saber estos idiomas y con mayor razón en una institución como es la Academia de la Magistratura ha de desear pues que estén personas cultas, ha de desear que estén estas personas que tengan mayores conocimientos porque las herramientas van a ser precisamente en ese idioma. Por eso es academia, pues. Por eso se llama academia. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la academia tiene el gran mérito, le digo, ha sido la primera institución del Estado que ha comenzado a dar instrucción en el idioma del Perú. Eso ha salido, ha sido publicado, ha sido reconocido en distintas, incluso publicaciones. Ha llamado la atención, le digo, ¿no? Ha llamado la atención y eso es encomiable. Luego también en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura se colocó en el reglamento, ¿no? Se colocó en el reglamento el requisito del idioma para poder acceder a las zonas donde este idioma es predominante. Eso se ha ido manteniendo en los distintos reglamentos, ¿no? Ahora, desde luego, yo creo que sí, desde luego, es muy útil saber el inglés, es muy útil saber el francés, pero además también de estos idiomas deberíamos guardar un pequeño espacio para lo nuestro. Deberíamos tener en todas las universidades un requisito para graduarse, pero la Villarreal sí lo tiene y entiendo que también algunas universidades del sur reconocen al idioma quechua. Por ejemplo, el que habla pretendía graduarme con mis conocimientos de idioma quechua como requisito, ¿no? Buscando en Lima, por ahí elegí la Universidad Villarreal y efectivamente logré graduarme de magíster, ¿no? En esa universidad, pero me llamó la atención que las demás universidades no lo hicieran, ¿no? Y que, bueno, estuvieran siempre más bien enfrascadas en algunos otros idiomas. Y esta omisión es pragmáticamente, por ejemplo, complicada. Por ejemplo, los especialistas en medicina, los médicos que van a las zonas quechuahablantes necesitan sí o sí de un traductor. Los profesores. Los profesores. Enfermeras, enfermeros. El problema de la salud es particularmente grave. Grave. Entonces el médico ahí muchas veces tiene que estar pues muy de cerca con el enfermero, es decir, no hay otra respuesta y que bueno, de alguna manera porque los profesionales que hacen el serum y que no son de esas zonas también finalmente aprenden este idioma. Tenemos también un manual, me parece, del quechua médico, de un médico que fue publicitado en este noticiero en idioma quechua el jueves pasado. Es decir, también en ese ámbito está habiendo trabajos en ese sentido. Es muy interesante, pero entiendo que nosotros como nación estamos obligados a poder reunir junto con estos idiomas, grandes idiomas del mundo, también nuestro propio idioma, teniendo en cuenta también el número que lo está hablando, y ese fenómeno, le digo, de renacimiento y de revalorización de nuestro hermoso idioma. Bueno, yo quiero agradecerle como peruano y como académico la labor que usted viene realizando, que realmente es probablemente mucho más trascendente de lo que usted mismo se hubiera imaginado, ¿no? Y la historia definitivamente se lo va a agradecer. Doctor Haroldo Aguirre, muy agradecido por su participación el día de hoy en el programa. Estoy seguro que nuestros televidentes, sobre todo en el interior del país, estarán aplaudiendo hasta el ardor de las manos por esta tarea con la cual usted viene contribuyendo en el desarrollo del conocimiento jurídico en nuestro propio idioma, que es el idioma
ancestral del Runasimi. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Le tendré que decir sulpa de Huauquicha, Huirajocha. Anchata ñayki Huiracocha, chasquihuasqui manta, chay kay hatun paqta y wasipi. Anchata ñayki. Anchata ñayki, Huauquicha, Huirajocha y Tupananchikama. Tupananchiskama. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Con ustedes será hasta la siguiente edición de Enfoque Jurídico. Muchísimas gracias. Permiso.